interno de las prácticas orientales para establecer la armonía entre la persona y el actor. Repasaré su papel. Así tendré la oportunidad de conocerlo mejor. Konstantin Stanislavski, el maestro ruso de la vivencia actoral, decía con acierto en una de sus obras: aún una falsedad debe convertirse en verdad ante los ojos del actor y del espectador para ser artística. Desde el momento en que el actor y el espectador llegan a dudar de la realidad de la vida del actor en la obra, la verdad se desvanece y con ella la emoción y el arte. La naturaleza y la verdad son indivisibles. Con Aúllan los lobos y la monja y el Cristo se lanzaron Bernardo Ángel y Lucía Agudelo a la Barca de los Locos en 1979. Y a sabiendas de ser criticados por el desparpajo textual de esta y de sus demás obras, se presentaron en universidades, museos y diversos sitios de la ciudad. Como era de esperarse, a la Barca de los Locos la vetaron. No les quedó más remedio que irse a buscar suerte a Urabá, donde se encontraron con un público dispuesto a escucharlos porque se identificaban plenamente con su obra al incorporarlos a la puesta en escena. Queríamos participar a todos los que de una u otra forma pasan inadvertidos y de pronto se ven sumergidos como en una especie de estela o de luz o de invernación. Sentimos la necesidad de que el teatro recupere su esencia humana. Esta experiencia fue el punto de partida para radicarse desde hace 12 años religiosamente cada jueves a las 6 de la tarde en el Parque de Bolívar. Yo vengo acá a descansar a las 6 de la tarde los jueves, porque me toca, o sea, me llega, ellos te hacen vibrar. Ya son las 7 de la noche. Hace media hora se presentó aquí la Barca. Hace media hora los jubilados, comerciantes y jóvenes inquietos por la actuación fueron testigos de conflagración. Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este conversatorio que vamos a tener el día de hoy con un grupo que está formado desde 1975 y que desde 1984 se ha venido presentando a las 6 de la tarde en el Parque Bolívar, o bueno, se venía presentando porque evidentemente esta pandemia pues hizo que ellos no se pudieran volver a presentar como era habitual, pero bueno, les estoy hablando del grupo La Barca de los Locos, quien el día de hoy nos está acompañando Lucía Agudelo. Les quiero contar que el chat de YouTube está habilitado para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas a lo largo de esta entrevista, de este conversatorio, de esta charla, hacer comentarios y bueno, estas serán como retomadas al final y bueno, vamos a entrar entonces en contacto con Lucía. Hola Lucía, buenas noches. Buenas noches, hermanos de Imagineros, y un saludo muy especial a nuestros amigas y amigos que van a participar hoy de esta charla virtual. También nos acompaña el actor Carlos Orlas, que también hace parte de La Barca de los Locos, el cual también estará hablando sobre lo que ha sido su compromiso con La Barca de los Locos. Carlos nos va a acompañar ahorita un poco más tarde en esta entrevista. Y bueno, Lucía, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista, este conversatorio. Y bueno, no, pues lo primero que yo quisiera preguntarte es de dónde surge este nombre de La Barca de los Locos. La Barca de los Locos fue una iluminación que tuvo Bernardo cuando consideró que debía lanzar su propia propuesta con sus obras. Él venía de una larga trayectoria, desde siempre, una vida consagrada al teatro, porque él decía algo así como: con el teatro estamos, vivimos y respiramos. Abogamos por un teatro que no tema ir hasta las últimas consecuencias. Entonces encontró, leyendo La nave de los locos de Foucault y recordando esas alucinaciones del pintor El Bosco, todo eso se conjuga y siente que su teatro, su propuesta debe llamarse La Barca de los Locos. Es algo que sale de su ser, sale como una necesidad vital y
como ya él venía de romper con el taller de la Universidad de Antioquia y se retira antes de que se cree la Facultad de Artes, se encuentra en 1975 con un grupo de jóvenes que también están decididos a arriesgar, porque precisamente si hablamos de Barca de los Locos estamos hablando de navegación, estamos hablando de lo insólito, estamos hablando de la aventura, de ese mar borrascoso y de ese mar que nos convoca, que nos arroja, pero que al mismo tiempo nos cobija. Y eso ha hecho la Barca de los Locos con nuestra existencia, porque desde que conocí a Bernardo yo me sentí convocada, me sentí atraída, necesitada de esta palabra alucinada, de esta palabra llameante, de este fuego que este ser nos transmitía tanto a los compañeros iniciales que hicieron parte de la Barca como a quienes se acercaron después, lo mismo que a los espectadores, o sea, porque es algo, es un ser que fue siempre contagioso. Ahí encontró esa relación estrecha con Antonin Artaud de considerar que el teatro es como la peste, que una vez contraída uno siente que inunda todo su organismo. Sí. Por eso Barca de los Locos, porque el teatro es como una barca donde los actores naufragan, decía Bernardo. Una tormenta los oculta, un sol los pulveriza. Bogamos por instantes aparentes entre rugidos demenciales. Más adelante en un video él va a ser parte de este pequeño fragmento de Juego Mordaz. Así respondería yo a esa instigación que tuvo Bernardo de sentirse siempre marginal, de sentirse siempre contestatario, de sentir que era un laboratorio lo que él pretendía realizar y lo realizaba con todos quienes acudieran a sentir la efervescencia que puede desarrollar una obra teatral en nuestros organismos. Lucía, además, porque ahí hay un asunto que tú estás hablando del mar, que es justamente el barco llega a un punto en donde, si se quiere, está en un no lugar, sí, no está ni para acá ni para allá, y eso es prácticamente lo que ha hecho, digamos, la Barca cuando decide tirarse al espacio público, porque en 1984 ustedes, después de una experiencia en Urabá, ¿es qué es? Urabá. ¿Sí? En Urabá ustedes dicen como, bueno, lo de nosotros es la calle, pero ahí quisiera preguntarte qué fue lo que pasó ahí o qué fue lo que ustedes como encontraron en la calle que los llevó desde 1984 hasta el 2019 estar ahí presentes cada 8 días a las 6 de la tarde presentándose y estando en cuerpo presente para la gente. Nosotros veníamos preparándonos porque esa es, digamos, la tarea del actor. La tarea del actor es estar siempre presintiendo los acontecimientos que se vienen sobre él. Las mismas obras, La monja y el Cristo, Ni héroes ni mártires, y sobre todo Aullan los lobos, fueron mostrando que los espacios que la ciudad nos ofrecía, que las instituciones, digamos así, posibilitaban, no tenían, digamos, el valor, porque se necesita valor para afrontar ciertos textos y correr riesgos. Por eso la Barca siempre se consideró en una búsqueda incesante de espacios alternativos que nos posibilitaban no solamente abrir un espacio mental y físico respecto a las posibilidades a donde puede llegar el teatro, porque, digamos, cuando íbamos a Bogotá, cuando íbamos a diferentes pueblos, no solamente de Cundinamarca, de Quindío, de Risaralda, del Valle del Cauca, nosotros no estábamos nunca pensando en el escenario tradicional. De hecho, cuando a mí me hablaron de la Barca de los Locos, me hablaron de que rompía con el espacio, de que se trabajaba en medio de la gente, de que se tomaban los espectadores, de que era un teatro que partía de lo ritual, que era una metafísica llevada a un cuerpo y ese cuerpo explotaba a lo largo de la representación. Entonces, eso, digamos así, va abriéndonos, nos va taladrando sobre
qué hacer cuando los cercos de la razón, los cercos del poder, los cercos de un régimen facho, autoritario, jerárquico, va estableciendo para el arte y en particular para el teatro unos condicionamientos. La Barca nunca se negó a presentarse en ningún espacio, desde un corredor, una casa, una calle. Ya Bernardo, de hecho, en el Valle del Cauca había experimentado en la calle. Nosotros veníamos de presentarnos, de hacer incursiones en las universidades, nos las tomábamos y en medio de una cafetería o cualquier rincón, la obra se hacía. Sí. Esas funciones donde uno arriesga, donde uno da todo, expone todo su ser, expone todo su cuerpo, eso lo prepara uno para cuando llegan momentos como la censura. Cuando llega la censura, en 1983, cuando presentamos Aúllan los lobos en el Museo de Arte Moderno, que sentimos esa reacción tan fuerte, no solamente institucional, sino también de parte del mismo teatro que se venía haciendo en la ciudad, comprendemos que bueno, uno sigue batallando los espacios, porque nosotros de inmediato no dijimos, esta obra, si es censurada, entonces no la vamos a presentar. Siempre resultan cómplices. Sí. Digamos, cuando ustedes, los imagineros en este momento, para nosotros representa una hermandad, como la red de teatro independiente, como los grupos que nos han acogido a lo largo de toda nuestra existencia, que nos han posibilitado sus espacios. Uno no desconoce que la Barca de los Locos está presta a presentarse en todo tipo de espacios y con todo tipo de públicos. Pero Urabá representó para nosotros un punto neural, porque ya veníamos de un periplo, digamos así, donde presentábamos la obra, Aúllan los lobos en particular, y inmediatamente sacaban a la persona que nos había llevado, si era una universidad al estudiante, si era una institución a quien hubiera dado esa posibilidad. Sintiendo eso, se dio una coyuntura de alguien que arriesga con nosotros una travesía por Urabá desde David hasta Turbo, presentándonos en todo tipo de espacios, colegios, calles de Chigorodó, una base militar en Carepa, una casa oficial en Turbo de la presidencia, ante militares, en fin, o sea, nosotros observamos, porque también habíamos tenido un cuestionamiento de que las obras nuestras eran para intelectuales, que eran muy difíciles, que eran muy metafísicas, y viendo la reacción de un pueblo que ha vivido, que ha sufrido tanto como Urabá, porque claro, Urabá tiene todo un recorrido histórico que es lacerante. Entonces, allí comprendemos que las obras hay que exponerlas a públicos amplios, que no podemos guardarlas. Y Bernardo, como fue un eterno caminante de la ciudad, él siempre estaba mirando espacios para ver qué podíamos hacer, cómo continuar un trabajo que siguiera impregnando, porque el teatro busca eso, la impregnación, el contagio. Encontró que el Parque de Bolívar era el sitio propicio, porque es que el Parque de Bolívar era un lugar que convocaba a la ciudad, que acudían todos los estratos, que no tenías sello de clase, que la gente, quienes habitaban el parque se sentían cómodos, desde los vendedores, desde quienes discutían sobre las diferentes sectas religiosas, los payasos, los culebreros, o sea, eran unas apariciones permanentes, libres, porque no había una autoridad, una institución que dijera, usted no puede estar aquí. Había una circulación libre, y por esa razón muchos de los personajes que acudieron en esa época, que duró así con esa libertad hasta la alcaldía de Sergio Fajardo, que nos sentimos que nuestras representaciones llegaban al corazón de la ciudad. De ahí que vinieran periodistas a
a dar cuenta de lo que estaba aconteciendo allí. La locura se navega en el Parque de Bolívar, fue uno de los artículos de Germán Jiménez. John Saldarriaga también hizo excelentes artículos. Telemedellín, Teleantioquia, hacían registros porque era un suceso, realmente el suceso de un arte en libertad. Porque cuando aparece la administración Fajardo y empieza la nueva diagramación de la ciudad, y aparece los presupuestos participativos, las convocatorias y todo aquello, ya aparece la parte de la institución, la parte de la autoridad diciendo, esto me pertenece, este espacio, yo dispongo de este espacio. ¿Qué fue lo que les pasó puntualmente en términos de espacio con lo de Fajardo? O sea, con esta administración, ¿qué pasó ahí con el parque? Pasó que el parque dejó de ser un espacio público, porque ya en este momento es difícil hablar en la ciudad de espacio público. Cada segmento de la ciudad está vendido a contratistas. En ese tiempo no habían esos contratistas. Uno llegaba al parque y se sentía que podía respirar, y realmente el teatro respiraba, que es la sensación que a nosotros nos une con el teatro. Porque para nosotros la respiración es básica, y esa respiración, esos árboles, esta gente tan entrañable que tomábamos como espectadores y que se convirtieron en actores porque corrían riesgos con nosotros, tenían un sentimiento humano, demasiado humano, sin convencionalismos, de una manera directa. Pero cuando ya llegan esta alcaldía y con otra idea de la ciudad, con otra lectura, a ver el permiso. Entonces, como nosotros dijimos, bueno, nosotros estamos acá desde 1984. ¿De qué permiso están hablando? El espacio es, a ver, la libertad, ¿dónde está entonces? ¿De qué estamos? ¿Dónde está la posibilidad para el arte si tenemos que pasar estas antesales? Nosotros así vamos a estar condicionados, aunque seguimos insistiendo, pero llegó la policía 2 veces y nos dijeron que si nos seguíamos presentando nos detenían por azonada. Y ante eso, pues tuvimos que salir necesariamente. Otros grupos nos ofrecieron sus espacios, preferimos trabajar en las cafeterías de esas salas de teatro, caso Matacandelas, caso Oficina Central de los Sueños, Arlequín y sus juglares, Canchimalos, no sé qué, no se vaya, Barra del Silencio, que también fue muy especial. Ustedes, ya en estos últimos tiempos, no nos negamos a ir a esos sitios, nunca nos hemos negado a hacer teatro en el lugar que sea, ni con quien sea. De hecho, las obras las hemos hecho en iglesias, se han hecho en cárceles, en la Sijín, en el comando que queda cerca de la Nacional. Hemos tenido relaciones también con policías, o sea, nosotros con generales, con economistas connotados, en La Guajira, con un alcalde, en el complejo carbonífero, en los bares, pero siempre haciendo lo que sentimos, no permitiendo que nos fijen reglas. Y en Bogotá hicimos recorridos por casi toda la sabana, por muchos municipios aledaños. Vivimos en una casa donde había un escenario y compartimos en Chía con otro grupo. En fin, siempre hemos estado en eso de la búsqueda, en eso de no quedarnos quietos. Sí. ¿Qué te parece si vemos un pequeño fragmento de una obra que ustedes tienen que se llama Dentellada? También para que vayamos viendo cómo es esto de lo que hace la Barca de los Locos, porque sí es bien particular la manera en cómo ustedes presentan las propuestas escénicas. Entonces, miremos un primer fragmento de esto y bueno, seguimos acá.
Bernardo Ángel. ¿De qué habla Dentellada? Dentellada habla de la vida, del amor, del encuentro entre los hombres, la vida y el amor, y las comunicaciones. ¡Empezamos! ¿Que para qué hacemos teatro? ¿Les parecemos muy raros? Para nosotros Dentellada significa el reflejo del Parque de Bolívar, la expresión de los confiteros, de los que hablan de la Biblia, de los que de una u otra forma están presentes bajo diferencias y enormes diferencias, pero con una gran presencia de realidad en el Parque de Bolívar. Y entonces los metemos a todos en una especie de carnaval, de una fiesta interior, de un palpitar interior. Eso es Dentellada. ¡No cabe! ¿Para qué vienen a este parque? Venga, huevón, ¿para qué viene a este parque? ¿Ah? ¿Para qué viene a este parque? En la mitad. En la mitad, así es. ¿Para qué viene a este parque? Oiga, señor, ¿sabe su esposa que usted viene a mirar? ¿Qué opina de ¿Qué opina de la brujería de estos bíblicos? ¿Cree en un Dios bisexual, Anormal, ¿qué color de ojos le atribuye? Ahora estamos palpitando con él, con las obras, con la sensación que da el teatro, con la parte corporal virtuosa y extraordinaria de la palabra, del gesto y de la apertura del cuerpo. Esta es una experiencia que se ha venido retomando en el parque hace alrededor de unos 17, 18 años, los jueves a las 6 de la tarde, con textos nuestros. Ese inquieto que tira palabras como escupa. ¡Te toca reverter! ¡Que queden claro! No hago guiños al sistema. No he formado ni formaré en las filas de una cultura naciente y empolvada. La vida vale porque nos es dado hacer este teatro. Recuperar nuestra posibilidad del cuerpo, de la palabra y del gesto, empezamos a mirar al otro ser humano, al que nos corresponde, al hermano, lo empezamos a mirar con otro sentir, con un deseo, con un sentir más humano, más íntimo. Hombre solo, sin miradas que lo muevan. En síntesis, hay que renunciar a las verdades nos hacen difuntos. lo legal nos amarra las manos. La historia está repitiendo su guiño. ¿Qué hay con eso? La prensa solamente. Cultura de costurero. Todo lo vivimos. ¿Qué camino tomaremos? De niño nos asustaban con los números. Calma. Vuelvan a sus puestos. Vuelvan a sus puestos, señores. Muchas gracias. Bueno, acabamos de ver acá, Lucía, un fragmento de Dentellada de 1996. Y bueno, te quiero preguntar, tú vienes de las ciencias sociales, ¿sí? Eres socióloga, y quisiera preguntarte cómo fue este encuentro con la Barca de los Locos. ¿Cómo fue desligarse de pronto de esas metodologías que traías como socióloga para entrar como en estas maneras que proponía de pronto Bernardo a través del cuerpo, que era una cosa más que no obedece al método científico, sino que es meramente experiencial? O sea, ¿cómo fue pasar de ese método a este tipo de creación? Venía ya en una búsqueda. Para mí la docencia había cumplido su momento, ya había cumplido su tarea. Cuando lo hice con toda la pasión. Cuando estudié sociología, pues sentía que los elementos que daba la historia, que daban la filosofía, sin ser sistemática, porque he sido asistemática por naturaleza. De hecho, en la casa, digamos, hubo una especie de preparación también, aunque utilice otra vez la palabra preparación, en el sentido de que siempre estábamos, la pedagogía como la vivieron mis padres fue de la acción. Entonces, para mí la acción siempre fue muy importante. Para mí fue muy importante la palabra, subirme a un escenario. Ya venía subiéndome a un escenario desde niña, porque en mi casa se hacía teatro, mi papá tenía grupos de teatro también con los cuales viajaba. Entonces había una inyección muy especial, una adrenalina, que hacía que el arte para mí fuera fundamental.
entré a la docencia, digamos, por una necesidad familiar, digamos así. Lo hice con todo. Fue también una preparación porque trabajé en Manrique precisamente acá en el sector arriba, en La Salle, y sentir lo que era la marginalidad, sentir el fervor de los chicos, de las madres, entrar en esa relación con ellos, sentir lo que fueron los tugurios en Medellín, toda esa historia que siempre estuvo muy clara, la historia en mí, no solamente a nivel, porque la sociología digamos, hablara de ello, no solamente por eso, sino porque uno nace con una sensibilidad que también le transmiten los padres y con unas historias, así como Bernardo habla de historias y es la que lleva al teatro, uno también tiene una historia personal que los padres también construyen, porque eso de que le hablaran a uno de Monseñor Builes, matar liberales no es pecado, de que mi papá saliera de ciertos pueblos por ser liberal, que lo amenazaran con aplancharlo, luego ver los tugurios alrededor de la ciudad, venir de Santa Fe de Antioquia a Medellín, sentir que era una ciudad, que era una urbe, ver las desigualdades, ver los estratos, todo eso en uno se conjuga y cuando en Bolivariana se crea un grupo de teatro, yo pienso ahí mismo, este es mi momento de retomar el teatro. Era el auge del teatro universitario de los años 70. Estudiaba en Bolivariana, pero Bolivariana tenía una apertura en ese momento y en general todas las universidades estaban contagiadas del movimiento universitario y de la llegada de la izquierda con sus diferentes tendencias. Entonces, cuando yo me encuentro, dejo eso ahí como reposando porque no logro constituirme como actriz en ese tiempo, pero está ahí latente, en mí está esa insatisfacción, porque es que uno es un insatisfecho, un eterno insatisfecho y un eterno luchador, y eso nadie te lo saca de tu cuerpo, porque eso es ahí, eso es nervios, eso es sangre, eso es temperamento, eso es algo que se incrusta, y es una memoria que no te abandona. Entonces, cuando me encuentro a Bernardo, que llega de romper con el TPB y viene con esa ansia infinita de hacer teatro, y yo tengo dónde hacerlo, Bernardo me hace la propuesta, bueno, hagamos teatro, y en principio yo trato de combinar las clases en la Antioquia, en ese momento estaba trabajando en la Antioquia y en EAFID, trato de ver si se puede hacer esa combinación, pero yo siento que no estoy libre, pues incluso porque la universidad te da ciertos elementos, pero eso que decís, establece una metodología y desde que yo leía a Nietzsche y luego a Cioran, yo sentí que eran a Baudelaire, a Rimbaud, a Maldoror, la vida para mí a nivel de comprensión de las dificultades del ser, de nuestro ser, solamente podía ser resuelta a través de una obra que estallara, de una obra que me hiciera viajar sin necesidad de drogas y sin necesidad de algo por fuera de mi propio organismo. Y eso me lo encuentro con Bernardo cuando hace Ni héroes ni mártires. Yo dije, uy, no se necesita tomar nada, ni yagé, ni nada, para sentir que el trance, ni nada, sí, ni hongos, ni nada, porque es que estos textos te permiten viajar a través del tiempo y transfigurarte. Esa es la palabra que a Bernardo le encantaba decir. De hecho, su texto de manifiestos lo llama transfiguraciones, porque uno debe lograr en la vida es eso, transfigurarse, no quedarse atada a esta carnita, como dice Uribe, y a estos huesitos. Uno es más que eso, uno es más que economía, uno es más que mercancía, uno no es una mercancía. Entonces sí, hay que romper con este mundo neoliberal que establece la mercancía y que todo lo vuelve mercancía, el arte se compra y se vende. Entonces, ¿cómo hacer una propuesta autónoma, antijerárquica, existencial? Y eso lo proporcionan estos textos. Y yo quedo enamorada de ese texto y cuando me hacen la propuesta yo digo, uy, bienvenida propuesta, bienvenido teatro, y empiezo a cortar con la institución. Sí. Y corto en forma definitiva cuando nos vamos para Barcelona, que ya cuando regresamos a Bogotá, después de ese viaje que nos mostró que la censura opera en cualquier latitud del mundo,
De hecho, miramos ahora ese que se está viviendo con los talibanes, que retroceso, pues retroceso pues para todos los seres humanos. Eso que pasa con las mujeres. Entonces, ese sentido de fraternidad, de igualdad que yo sentí en la Barca, porque es que cuando uno hace teatro, lo sabes muy bien, Jonathan, se crean unos lazos que no rompe nadie. Nadie puede meterse porque ese es un territorio sagrado. El actor es un ser sagrado y uno no permite que nadie se le cruce en el camino. Ni que y si te problematizas, si te dicen indigno, porque cuántas veces no me han llamado indigna. ¿Qué le pasó? ¿Cuántas veces no nos han dicho indignos? Indignos. Entonces, o putos, o el nombre que le quieran dar a uno. Sinvergüenzas, locos, desvergonzados. Despelotados. Despelotados, que nunca no están tomando el camino que es, se han desviado. Todo eso se lo han dicho a uno, pero si uno es fiel a su naturaleza, uno se encuentra que no, que hasta el final va a haber esa consecuencia, porque es que uno es lo que dice en el escenario, esa palabra que estalla con unos textos vigorosos, y que me duele, o sea, me duele que Bernardo haya muerto, porque sentía que tantas obras para seguir explorando con ellas, y que se hicieron en el parque, que se trabajaron ahí, y que en principio estoy recuperando con Carlos, y por eso también nos vemos abocados a hacer monólogos, porque hacerse a una obra no es memoria, una obra es como la incorporas a tu organismo, y que ya no hay diferencia entre lo que decís y cómo vivís y cómo haces, toda esa conjunción de acción, conjunción de pensamiento, porque esto es un teatro de pensamiento y un teatro que transgrede, un teatro que cuestiona los valores, que siempre está con una interrogación abierta. No hay compromisos ni institucionales ni de militancias. Participamos de la lucha social porque eso es lo que sentimos. O sea, uno tiene que estar dándose cuenta cómo se está moviendo este medio social, cómo se están jugando esas cartas que van tirando y que van barajando, y qué pasa entonces con uno frente a eso que está pasando, frente a esa sangría, porque este es un país que ha vivido una sangría larga, y continúa viviéndola. Entonces uno no puede quedarse incólume, indiferente. La indiferencia es la que hace cómplices. Hay que reaccionar frente a lo que los poderes te van arrojando, y cuestionarlos y denunciarlos. Uno no puede quedarse en silencio, ni con miedos. Si nos tocó morirnos, listo. Si nos tocó morirnos, nos morimos y ya. Sí. Lucía, yo te quiero, hay un asunto bien marcado en ustedes, y es esa postura política, ¿sí? Que ustedes expresan dentro de las obras, dentro de los textos, incluso dentro de la manera misma de hacer teatro. Ya hay una posición política bien marcada y bien definida. Y bueno, el manifiesto, digamos que el manifiesto en el arte ha sido un documento en donde ha fungido como todas estas posiciones políticas, éticas, estéticas. Digamos que Bernardo escribió varios manifiestos, ¿sí? Y pues la gente que se ha podido acercar a su obra escrita se ha dado cuenta de ello. Quisiera preguntarte como cuáles fueron algunas de esas posturas que Bernardo o ustedes como grupo han dejado expresas dentro de esos manifiestos que tiene la Barca. Sí, estos manifiestos están reunidos en el primer libro que publicó Bernardo, Transfiguraciones. Allí reunimos una buena cantidad de esos manifiestos, porque para Bernardo el manifiesto es lo primero. De hecho, el primer problema, digamos así, la primera ruptura institucional fue cuando leyó su primer manifiesto en un acto de la bandera en el Colegio del Sufragio. Cuando rompió con el TPB, también les dijo futuras momias de la gloria nacional, y también les escribió las rupturas de Bernardo siempre han estado signadas por el manifiesto, que él nunca paró de escribir manifiestos, ya muriéndose, y todavía me dictaba manifiestos. Y nosotros, cuando Quique Márquez, porque la Barca de los Locos
tuvo unos compañeros con los cuales se rompió y otro que fue muy constante, que fue Quique Márquez. Lo que fueron Román, Guillermo García, Hernando Caro, pasaron por la barca, pero no tuvieron la contundencia ni esa mística que tenía el compañero Quique Márquez. Y Quique se encargaba de sacar los manifiestos y nosotros mucho tiempo, hasta que Quique murió, que era el que nos facilitaba cómo sacarlos por multitud, por 100, por 200, los entregábamos, hacíamos después de incensar, entregábamos el manifiesto y la gente del parque se iba con su manifiesto. Entonces era una cosa muy hermosa que todavía yo sigo rescatando, yo sigo leyendo los manifiestos de Bernardo porque es un poeta que está vivo y que hay que tenerlo siempre en el pensamiento, siempre tiene que estar acá, él no se va porque las personas cuando dejan un legado y cuando uno se enamora de ese legado es eterno y la presencia de él es eterna por su legado. Yo quisiera precisamente leer un testigo de Bernardo. Claro, por favor. Que surge de la efervescencia que le causaba a Bernardo ir al Parque de Bolívar cuando estaba en ese momento bello del parque. En la calle puedes propiciar un acto teatral para ti y los demás, un teatro eficaz que rompa los linderos de la costumbre, contumaz, austero, palabra hecha carne, gesto hecho signo, movimientos que son sensación en la acción, punto neural de cualquier hombre. Va cayendo en propiedad, lo van estatuyendo, nos van desalojando, nos van acorralando, levantan plataformas de Estado. Hay que abrir espacios para la vida misma, para la palabra libre, para que nadie nos maneje el hecho, para que podamos decirnos y sentirnos, que hablen los árboles y don Simón Bolívar. Los locos hemos recreado esto. ¡Qué peligro cuando llegan los racionales! Que siga el sortilegio de la locura. Asistir al parque es ver la vida por dentro. Es sentir que el calor del hombre todavía subsiste. Que las preguntas siguen siendo eternas. Que los tiempos vuelven. Que lo insólito juega con nosotros. Que el poder no es absoluto. Que de Dios puede discreparse, de las religiones hasta hartarse, pero la realidad clara y sencilla puede percibirse. La vida está en el parque, plena ebullición, pensar y sentir con libertad. El arte es el cerebro de la vida. El teatro es el corazón de todo un pueblo. El hombre es trashumante. Muchas gracias. Lucía, ahí se pone como en estos manifiestos se va poniendo de frente como todas estas posiciones políticas y sociales que la barca tiene de por medio. A ustedes les tocó, podríamos decir que el manifiesto es una herramienta que ustedes han utilizado mucho para darse a conocer, porque finalmente, también lo decías, han sido censurados muchas veces, han sido acallados muchas veces, han sido como la mosca en la sopa, por decirlo de alguna manera, muchas veces, y finalmente los manifiestos son como este lugar en donde ustedes pueden decir, miren, acá está la voz de nosotros. Sin embargo, cuando leía como un poco sobre la historia de la Barca de los Locos, pues uno se da cuenta que a ustedes les toca la toma del Palacio de Justicia, la desmovilización del M-19, les toca como todo este apogeo del narcotráfico, cuando el narcotráfico toma tanta fuerza aquí en Colombia, las primeras conformaciones paramilitares y bueno, todo un suceso, toda una cantidad de sucesos políticos bien fuertes. ¿Cómo esto influye o afecta, digamos, el trabajo de la Barca de los Locos? ¿Esto cómo va influenciando en ustedes? Sí, yo hablaría de que amplía nuestro espectro mental,
y de comprensión de la humanidad en su complejidad. Doy un ejemplo. Cuando el M-19, después del Palacio de Justicia, que comienzan a darse las primeras conversaciones de paz, somos invitados por un grupo de ellos a una casa, que hagamos una función en una casa, se invita a cierta gente, entre ellos, no sabíamos quiénes estaban, pero entre ellos estaba un mayor del ejército muy cercano a Matallana, y el personaje cuando termina la obra, porque es una obra que Aúllan los Lobos, que es la que presentamos, precisamente habla de la institución castrense, la pone al descubierto y pone al descubierto lo que ha sido la violencia en Colombia a través de unos signos, a través de los textos, a través del movimiento de la bandera, del himno, todo aquello. Y este mayor nos dice, le pregunta a Bernardo, lo primero es si él ha pagado servicio militar. Bernardo le dice que no, que él lo estuvo en el seminario. Y digo, es que es lo mismo, seminario y ejército son una sola cosa. Y nos invita a hacer una función para militares retirados que en ese momento habían estado cerca del M-19 y estaban cuestionando su historia, la historia de la institución. De hecho, este personaje mayor del ejército, Bedoya, escribió un libro de sociología, sí. y estudia sociología también, estudió sociología, y lo lleva precisamente a una función con el Matallana, y para uno Matallana representaba un momento de la historia, uno pensar en Marquetalia, las primeras conformación de lo que luego se llamaría la FARC, eso para uno sentirlo, y eso es incomparable, o sea, lo que uno alcanza, el tiempo que uno alcanza a sentir en esos momentos también de susto, porque claro. Los demás son los militares muy afectuosos, Matallana en un silencio, que sentía uno que lo había tocado en lo más hondo. Él no dijo nada, sino que simplemente cuando terminaba la obra se retiró, y cuando sonó el himno y la bandera, él se paró automáticamente. Pero bueno, eso hace que las obras encuentren el terreno propio, fértil, para coger raíces, porque las obras tienen que coger una raíz, ellas van creciendo, porque son esos árboles que son añosos, que tienen historias por contar. Que se van madurando. Que se van madurando. Y eso para uno fue muy importante, o el riesgo que corrimos en Urabá, cuando era la primera tregua con la FARC, y estaban los militares vigilando toda la zona, y en una función en una taberna hacemos Aúllan los Lobos, y llega también alguien del ejército, ese sí estaba iracundo después de la obra, quería tomar una acción concreta, pero no sabía cómo manifestarse, si darnos un golpe o sacar un arma. Él se quedó congelado, así, completamente fuera de sí, claro. Y nos lanzó todo un discurso sobre los símbolos. Entonces, también, o sea, es otra manifestación, y eso el organismo lo va tomando. O hacer una función en el cine con Mario Calderón, que precisamente lo mandan los paramilitares, un personaje muy valioso que lo matan a golpes con su compañera. Entonces, uno saber que ha tocado esos puntos, paramilitarismo, ejército, y que incluso nos llegaron a confesar después, cuando ya los paramilitares se habían desmovilizado, se acerca alguien y me dice, yo hice parte del paramilitarismo, y yo venía a verlos a ustedes, pero yo me disfruté mucho las obras. O sea, hay gente que se ligó al paramilitarismo también, pero que no tenía muy claro por qué se ligaba, vinieron de esa mezcla narcotráfico y paramilitarismo. O gente que nos llevó, por ejemplo, a Granada, o a Puerto Berrío, o a San Rafael, a Heliconia. En Heliconia casi matan a Bernardo, eso sí fue un juez de la República que salió persiguiéndolo con un cuchillo, diciéndole que le dábamos brebajes al pueblo. Ahí corrimos, ahí sí fue. Ahí no puede ser. Entonces, Bernardo se metió en la inspección de policía, y los policías salieron y le dijeron, señor juez, ¿por qué lo va a matar? Entonces dijo, si no la mató a ella, si no lo mató a él, la mató a usted, y me cogió a mí, hasta que se lo inutilizaron, pero el tipo venía armado con un cuchillo carnicero fuera de sí. Entonces, iba a hablar al día siguiente de derechos humanos, un paramilitar, era paramilitar de esa zona,
de Heliconia y toda esa zona que rodea a Heliconia. Pero bueno, y cuando fuimos a Urabá, nosotros nos dijeron, piérdanse que los están buscando. Claro. Respondieron por nosotros, pero ya sabíamos que eso era consecuencia de la función que habíamos tenido donde estuvo este personaje del ejército. Entonces, uno se lo ha jugado, no sé por qué no nos han matado. Pues, de hecho, hasta en la misma carretera que le contaba a Jonathan fuera de micrófono, que nos tocó toda esa época de la guerra de los carteles, de los pepes, todo eso lo vivimos en Las Palmas y en la Cola del Zorro, porque esos fueron los ejes donde se vivió la historia de esas masacres que se dieron a nivel del narcotráfico. Y nos tocó desde el MAS con 3 muñecos en Las Palmas arriba, verlos y que le colocaran más, hasta ver muchachos que los mataban y que estaban enredados en los alambrados, o verlos tirados en la Cola del Zorro, y ver a la policía caminando con las armas en la mano, encontrar 2 carros que se encuentran y nos dicen, 2 carros que se van a dar balas seguramente, y nos dicen, o se devuelven o los matamos a ustedes. O sea, vivimos odiseas hasta en la preparación que hacíamos, que era en principio el trote. Entonces uno está muy curtido de ver esta ciudad por dentro y por fuera. Y en Bogotá también tuvimos encuentros, digamos, entre comillas, religiosos. Ya nos acusaron fue de satánicos. Y nos dijeron que los símbolos de todo. Entonces, una vez en una obra me estaban ahorcando. No. Pero no, o sea, han pasado, o sea, es que de todo. Son como 40 años y pues unos 40 años tienen muchas cosas por contar que a mí me tienen es que parar. Yo le digo a Jonathan, que Jonathan me decía que hablaba mucho, pero mi compañero Carlos me dice que yo hablo también mucho, por ejemplo. Pero es porque hay tantas cosas que uno quisiera trasladar, que el tiempo no le da a uno, esta vida no le da a uno para trasladar una memoria que uno tiene. Claro. Es eso, una memoria. ¿Qué te parece si vemos otro pequeño video? Que es interesante este video porque es justamente cuando ustedes los sacan del Parque Bolívar en el 2006 y se van para Itagüí. Eso. Para que miremos este video y entonces pues hablemos un poco de esto y empezar a hablar con Carlos, porque Carlos, si bien Carlos Orlas empieza en el 2009 a acercarse a la Barca de los Locos, finalmente me contabas que es en el 2012 que se empieza a incorporar. Entonces, pues miremos este videíto para que entonces ya entremos con Carlos y sigamos lo que resta del conversatorio entre los 3. Sin mártires, sin héroes, sin miedo, sin valentía, sin misterios impuestos, sin culpables y sin inocentes, siendo acólito. Esa fue la primera iniciación del teatro, el pajecito que lleva los ornamentos, que lleva los vestuarios y que se comporta con la liturgia de todo un extraño movimiento. Esa fue mi primera experiencia, digamos, la teatral. Ya después, en ese desarrollo, empiezo a sentir el teatro como la parte interior, como la ira, como la duda, como la timidez, como el miedo, y empecé a sentir que el teatro era la posibilidad de desalojar de uno todos aquellos monstruos que traía uno de vidas y por vidas por los siglos de los siglos. Entonces me encontré reflejado en el teatro como una experiencia de vida y también de muerte. Teatro es nudo, una ciudad que se dispara, calles donde la comedia vive, la tragedia vocifera, creación de actores disvariantes. A esto se llega con los ojos bien abiertos. Jonathan, Hola. Ahora, Jonathan, quisiera expresar mi sentimiento también hacia Mimos y Clown de Itagüí, porque ellos, en un momento en que nosotros nos sentimos
tan acorralados, dijeron, vengan ustedes al parque, vamos a organizar también con ustedes los viernes del teatro, todo espacio que nosotros logramos abrir, ahí van a estar ustedes. Y fueron supremamente solidarios y también con una concepción política. Son mismos clowns, pero tienen muy claro en la sociedad en la cual viven. Yo quería hacerles este homenaje también porque con nosotros fueron muy especiales y es justo reconocerlos. Lucía, ¿qué te parece si entramos en conexión con Carlos para que empecemos a conversar ya con él y ya hablar un poco de lo que ha sido la Barca de los Locos de un tiempo para acá? Hola Carlos, ¿cómo vas? ¿Tiene dificultades de conexión? Al parecer estamos presentando unas dificultades técnicas. Bueno, mientras las podemos ir solucionando, Lucía, yo te quiero preguntar, ¿cómo fue esto de salir del parque? Salir del Parque Bolívar, que era lo que tú nos estabas diciendo ahorita, salir del Parque Bolívar, mudarse y después volver, porque finalmente este volver ha sido como la última etapa de la Barca de los Locos. Bueno, antes de hablar de ese momento, quisiera leer lo que sentimos, que lo transparenta Bernardo con este manifiesto. Listo. A propósito del Parque de Bolívar y aquello que nos entraña a todos. No hables de ciudad, mucho menos de hermandad, cuando el poder está, cuando la cicuta dan. El dinero divide las conciencias, de ahí la reticencia de que el arte es de las potencias. Admitamos las diferencias y pongamos en la mesa las insapiencias, las suficiencias, las independencias, las transparencias, las imprudencias, las cadencias, fragancias del dolor de cuerpo y alma, crujidos de ciertos preceptos. Démosle al teatro un amanecer de absurdo, de licuosa admiración, disturbio, dilucidar, diluviar, afrentar, enfrentar, porque hablar y encarnar es un delirio de lo actual fractural ambiental. Aquí postreros en el alma de este Medellín de carne y huesos, alucinación de arrobos, frente a los árboles, del lado de los vendedores, de los atrapadores, de los que restan, de los que suman, de los que piensan en una banca, de los llamados, de los llegados, de los espléndidos, de los suprimidos, de los vencidos, de este parque que reúne el alma, el grito y las pestañas, también las arañas, las cárceles y las muertes. Aquí para revivir algo, para decir algo, para que no nos muramos de cotidianidad racional, de efectos de limpieza, solamente con toda la mente, con todo el cuerpo y con un poema de indecencia permanente. La locura para la comprensión de todos, sin distingos y sin policías, sin dogmas y sin penas. Si no es así, que nos quemen de una vez, dado en el alma y en la carne de todos los sentires. Lucía Agudelo Montoya, Bernardo Ángel Saldarriaga, locos como nunca. Volvimos al parque cuando la administración Salazar, porque había habido también una presencia de la prensa denunciando este hecho, no solamente Teleantioquia, sino también los grupos de teatro, algunos se manifestaron, y ya cuando decidimos volver al parque con Alonso, encontramos que ya esas prohibiciones no existían, pero nos encontramos con un parque agónico, un parque donde ya los vendedores ya no había parque. Ya no había parque, el parque se lo habían tomado las bandas, uno con las bandas, o sea, no tuvimos problemas con las bandas, ellos con nosotros nos veían, pero no actuaban, o sea, nunca actuaron, no actuaron contra nosotros porque de alguna manera hay ciertos lazos que ellos sienten muy en su inconsciente. Pero la dificultad para volverlo a revivir ha sido mucha, pues tanto que con Bernardo y con algunos amigos que todavía que venían al parque y nos acompañaban, y luego cuando Carlos también nos acompañó, no pudimos volver a recuperar esa pasión y ese pulmón, porque tengo que volver a repetir pulmón, porque Medellín no tenía ni no tiene otro pulmón que el Parque de Bolívar, pues porque por la libertad que se experimentaba. Entonces eso no se ha podido recuperar. Seguimos con la insistencia los jueves a las 6, hasta que Bernardo ya comenzó a perder fuerzas y tuvo la primera crisis en el 14 y ya en el 18 también ya hasta lo último hizo teatro, pero ya
sacando fuerza ya del espíritu, porque el cuerpo ya se desvanecía, porque el cuerpo lo estaba abandonando. Y ya luego vino la remodelación del parque. ¿A ustedes les tocó o no? Sí, nos tocó la remodelación, o sea, no, cuando Bernardo murió, porque es que nosotros continuamos con la presencia en el parque. Muerto Bernardo, seguimos con sus rituales de despedida en el parque, leyendo manifiestos, haciendo obras. Por ejemplo, esta niña Diana Marín, nos acompañó, Gustavo Montoya. Diana por ahí estaba saludando. Eso, Edgar Rúa, Diana estuvo muy cerca en esa parte, en ese momento tan difícil para nosotros que fue la enfermedad de Bernardo. Lo mismo que Edgar también estuvo presente ya después de la muerte de Bernardo, Gustavo Montoya, otra niña cuentera, hasta que ya se cerró fue por remodelación. Y ya cuando el parque lo remodelaron, tratamos de hacer teatro en Plaza Botero y nos dijeron, esto está en poder de contratistas, ustedes no tienen acceso a este parque. Nosotros decidimos quiénes asisten a Plaza Botero. Ya luego entonces, ¿qué pasó? Ya nos dedicamos ya se había publicado Transfiguraciones, se le había hecho un homenaje a Bernardo antes por Víctor Bustamante, que fue muy sentido también en la revista Babel. Mi reconocimiento también para Víctor, mi reconocimiento para el Porfirio, que ha posibilitado su espacio también para esta presencia de la barca. Allá presentamos el libro Transfiguraciones con la presencia del grupo PUN Desadaptados, que hicieron una interpretación de varios manifiestos, los interpretaron a su manera. También recuerdo el otro grupo, se me va a ir, a Fabio, ¿cómo se me va Fabio? Fabio también dice que de niño asistía al parque a vernos, y con Fabio también hemos tenido una relación de hermandad con Fabio, y Frankie ha muerto, precisamente, que tomó un texto, decía esta memoria que estoy escribiendo sobre Bernardo, toma un texto de la danza del Averno, donde dice que al que tiene se le añadirá más, y al que no tiene, lo poco que tenga le será quitado. Eso lo toma Fabio en una de sus canciones, y me pareció muy bello el homenaje que le hizo a la barca en esa canción. Lo mismo Desadaptados. Para nosotros Desadaptados significó la presencia de Castilla en el Parque de Bolívar. Incluso uno de sus más amigos, Yayo, que ya no está, ya se fue, ya se murió, con una participación de él como espectador en el Matacandelas, salimos de Matacandelas, porque fue una función tan fuerte que se fue más allá de lo que diría Yarri. Acabar hasta con los cimientos, o sea, se fue mucho más allá, muy artoniana a nuestro parecer, sí. Yo te quiero, para ir ya cerrando, este encuentro, esta entrevista, desde tu lugar como actriz y que has estado tanto tiempo en el espacio público, yo te quiero preguntar cómo crees que deberían de ser o cómo se deberían de proponer las políticas culturales de esta ciudad y el uso del espacio público. Pues yo recojo el pensamiento del Living Theater, que se la jugó en Nueva York y en muchos lugares del mundo, también haciendo un trabajo de calle, con obras también muy contestatarias. Nosotros lo conocimos después de que llevábamos un tiempo con la barca, y decía que la calle es de la gente. Por lo tanto, una política cultural que piense en la gente, que piense en el ser humano, no tiene por qué establecer condiciones para el arte. El arte tiene que tener autonomía, y eso es lo que nos diferencia de otros países del mundo, donde así cuestiones el sistema, de todas formas a usted dan algo, o usted participan de unos subsidios. Entonces, yo pienso que plantear políticas culturales las plantearía en términos de libertad, en términos de igualdad y en términos de diversidad y de no permisos y de un apoyo incondicional, que es una utopía. Pero nosotros amamos las utopías. De hecho, estar en la barca es una utopía, y seguir haciendo teatro sin Bernardo es otra utopía, y seguir con Carlos, ahí está también participando de esa utopía.
La utopía es la que hace que realmente vivamos. El momento en que la utopía se muere, quedamos como muñequitos de los cuales disponen. Lucía, te quiero agradecer mucho por haber estado el día de hoy acá con nosotros. De verdad que fue bien agradable e interesante poder escuchar esta postura que tienes frente al quehacer teatral, frente a lo político, frente a lo estético y frente a las formas éticas que finalmente ustedes proponen dentro de lo escénico con la Barca de los Locos. No sé si quieras leer el último manifiesto. Ya lo leí, me gustaría, si hay preguntas o otra inquietud, desarrollarla, porque ya con lo que leí los dos manifiestos que tengo aquí a la mano, porque lo otro es ponerme a buscar y yo creo que debemos aprovechar este tiempo que para nosotros es muy valioso. Acá Juan Gabriel Torres nos dice: hiciste muy feliz mi infancia en el Parque Bolívar cuando nos llevaban a comer helado y ver teatro. Muchas gracias. Yo creo que esta es la historia de mucha gente que ha estado en el Parque Bolívar, y pues en algún momento también te lo decía, llegué a verlos muchas veces en el Parque Bolívar sin ni siquiera saber que más adelante, cuando iba a tener la edad que tengo en este momento y finalmente iba a terminar conversando sobre eso, que mi papá me decía como: ay, mire, es que esa gente tan bullosa, esa gente tan escandalosa, o lo que en algún momento me decía una persona muy allegada: ay, pero es que si va a hacer teatro, no vaya a hacer teatro como ellos, es que ellos no tienen dignidad. Y uno dice como: pero ¿a qué se están refiriendo? O sea, entonces, bueno, Lucía, muchísimas gracias. Recordarle a la gente que la Barca de los Locos se va a estar presentando de manera presencial mañana con la propuesta Rasguños y el sábado con la propuesta Más y Menos aquí en la Sala Imagineros a las 7:30 de la noche, y que nos puedan seguir en redes, suscribirse a nuestro canal de YouTube para que sigan recibiendo notificaciones de los eventos que vamos a tener de manera virtual. En Instagram aparecemos como @imagineros_sala, en Facebook aparecemos como @imaginerossala, nuestra página web www.imagineros.com, y pueden seguir también a La Barca de los Locos en Facebook como el grupo de teatro La Barca de los Locos. Ahí también está el Blogspot, que es la página de ellos, www.labarcadeloslocos.blogspot.com. También está el perfil habilitado de Bernardo Ángel Saldarriaga y de Lucía Agudelo Montoya. Lucía, muchísimas gracias y nos vemos entonces mañana acá en la sala de manera presencial. Gracias a todos y a todas por esta posibilidad de hermandad que nos brinda el teatro. Muchas gracias y bueno, feliz noche. Hasta la próxima. Chao. Chao.
digan a este que para qué hacemos teatro. Les parecemos muy raros. Que si somos hermanos, marido o mujer. No hagan rarezas. Dejen las cosas al son que son. ¿Qué importa si son casados, viejos ardores, hermanos pudicios, horribles fabricios? Estamos. ¡Empezamos! ¡Sonamos! ¡Vamos! Otro en el yo. No cabe. ¿Para ¿Sabe qué? su esposa que usted viene a mirar? ¿Qué opina de las bancas cansadas, de los paleteros, confiteros, embadurnadores, policías, resucitadores, milagrosos, locos, trampistas, puteicas? ¿Qué opinan de la brujería de estos bíblicos? ¡Creen un Dios bisexual, anormal! ¿Qué color de ojos le atribuye al Mesías? ¡Carajo! ¡Por ti! ¡Olvido! ¡Contra ti! ¡Carajo! ¡Olvido! ¡Mierda! ¡Baja el tono! ¡Caquen ¡Iglesia sacristía! ¡Tendón, bandera, banderazo! ¡No sigan! ¡Eso no nos gusta! ¡Vinimos a ilustrarnos! ¡No a cansarnos! ¡Viva el pisco! ¡Bazooka, yuca! ¡Condón de caso! ¡Te quiero, marica, y punto! ¿Por qué hablan estando así? ¡Bandido! ¡No hables así! ¡Torcida, sigue tu buena vida! ¿Cree usted en el paraíso como un gran parque de distracciones? Pedirán papeles en la otra vida. ¿Les gustaría dormir en los brazos del Padre Eterno? No lo dejen ir, es de nosotros. ¡No nos gusta el teatro! ¡Lárguese entonces! ¡Aproveche el momento! ¡Nadie, por Dios Jesucristo! ¡Beba su mapa! ¡Apueste su mapa! ¿Es para arriba o va para abajo? ¡No importa, vergajo! ¿Sí o no? ¡Artista en la pista! ¡A correr porque En esto ni se pierde ni se gana. ¡Ni amplio ni estrecho! ¡Dejen de mirarnos con sus voces rígidas! ¡No nos señalen con sus pulsos! ¿En qué extensión estamos? Mejor, inmejorable, mal maldito. Si el teatro avanza, no es muy cierto. Elementos de apoyo, intentos, barberazos del alma. Ese inquieto que tira palabras como escopas. ¡Parta de mí! ¡Parta de usted! ¿Quién más será? Si este teatro te toca, señores, reverbera. Que queden claro, no hago guiños al Yo sistema. tampoco hago guiños al sistema. No he formado ni formaré en las filas de una cultura naciente y ya empolvada. Soy distinto, soy otro. Por fuerza de mis desajustes, por razón de mi pasión, no encuentro claro en sus conceptos, en sus planes. Soy una muerte acompañándose, un envión a lo imposible. ¡Esta carne! Es carne. ¡La espolvoreo como puedo! ¡Con inveterada suerte! ¡El idioma! ¡El lenguaje! ¡Me lo como a mí! Pues bien, no entregues tu amor a cualquiera. Escribo sobre el ala de un trastorno. Doy de miserables al robusto. Muerte que tan esperada se ha ido. Literariamente el teatro nos encadena un estigma. Corporalmente nos lleva a desistir. ¡Lo verdadero! ¡Rueda sin decirlo! ¡He ahí porque vivo cabe interno! ¡Se perderán si siguen comunicando! ¡Ábrete, poderoso! ¡Te instruyo sin decirlo! Fácilmente hablas de masacres. Ese teatro apacible nada dice a mi cuerpo enfermizo, a mi alma querida, raudo y cansado me planteo casi sin vida, porque habría de sentirme orgulloso. 9 improperios en mi fe con espina. Levantaremos el vuelo cuando menos lo esperen. Como el incendio de... ¡No digas más! ¡Nos mojan desde arriba! Exactamente, al poder hay que desmembrarlo. ¡Con belleza! Desde adentro. ¿Qué quedaría en lo después? Jamás de los jamases. El hombre solo, sin miradas que lo alienten. En síntesis, hay que renunciar a esto. ¿Qué es Lo que me ves
Digo que hay que salir afuera de los hechos. Hay que inutilizar la vida. Paralizar la fiebre que prosigue, no a las sugestiones. Matar irrealidad porque la matan. Sangre de espíritus callados. Es no estando. Es no estando. Señores, es no viendo. Las bondades nos hacen difuntos. Lo legal nos amarra las manos. La historia está repitiendo su guiño. Menos mal que existe, que aún te interesan los hechos. ¿Qué es del hombre? ¿Qué es del hombre si no se detiene la bola? La esfera girante, me refiero a la tierra. Mis riñones se van deshojando. Mis ojos se van acabando. El cabello se va encareciendo. ¡Eso! La piel se va cargando. Proscribo el silencio de los oidores pudientes. ¿Será posible seguir educando? Señores, perdonen, ¿será posible seguir educando? Adulterando el momento, les comento que en este teatro no habrán más ilusiones, sin desazones. ¿Cómo construyes tus obras? ¿Cómo haces para liquidarte en escena? Sencillo, dejo que marchen las cosas, que vayan y vengan. De improviso una imagen te toma, tal vez una palabra, y ahí empieza el disfrute, la horrible quejumbre, se llega al desorden. Pero, ¿por qué meter palabras extrañas? Dígaselo a los teatros. No las veo difíciles, hay giros, expresiones intactas, fuerza inconsciente, destinos que impregnan, campanadas, susurros. Todo esto hace que hables, que transpongas el hoy sin disminuir la conciencia. Ínfima magia que te lleva invisible. ¿De qué lado partes cuando vas a escribir? De aquí, leo, señores, leo. ¿Qué hay con eso? La prensa solamente cultura de costurero. No está allí ni bueno ni malo, déjalo, no lo pierdes. El sucederse de una carne que arrastra, que frena, que miente. Les comentaste que escribiendo moría. No sé si mi yo, formado en los antepechos del libro, vive devuelto y negado, confundió hilos en sueños, actuaba, escribía, le venía bienestar aparejado con la muerte, escuchaba voces muy distintas, sentías en tránsito hacia algo indigno. Ya era lo que era, por eso su teatro estaba en él, sin que el momento le importara. Si se interponían, esto le ayudaba. Cualquier obstáculo veía lo eficaz. Algún día tal vez nos levantemos habiendo olvidado todo lo vivido. ¿Qué camino tomaremos? De niño nos asustaban con los números. ¿Qué tumba recibí? Al tablero y fue tantas. ¿Cuánto cabe en el cas? Yo que iba a saber gran verdad. Ahora comprendo que Dios será número. Al filo de la noche me hacía la paja. Me sentía relajado a la paz con lo creado. Experiencia nivelada. Cojonudo, cómase la lama si quiere. Yo me ensarto un frío por lo bajo. Lo único que puedo decirles, estoy desvirgada de rabia. Muéstrele la desvirgada de rabia. De comisiones celestes. Película, no te quiero ni ver. Si apaga la vista, jugarme la vida, pero si ya la perdí, ¿cuándo dejarás de leer, de retraerte del acto? Mañana mi hermana cambió la bomba, entra, capa, en pelota, mañana nos matan con algo. ¿Estarían dispuestos a vivir por los siglos de los siglos sin que les cambie la imagen? En caso de un juicio final, ¿qué libro llevar? ¿Les gustaría despojarse del sexo? ¿No volver a tocar, a mentir? ¡No, señor! ¡Mentir es bueno! ¡Mentir, huevones, es bueno! Sobre todo ¡Abre apetito! ¡Y a Dios hay que devorarlo! ¡Chupárselo! ¡Retocando y tocando! Una Biblia sexual descanallada. El Antiguo Testamento sabe alegar porque negáis locura, prevaricato, sevicia, homosexualismo y sexo. Dios es una cosa
es un débil retrato del gran Pálmolo. Lo virtual verdadero se ha ido. La vida se integra en la sangre y el semen. La verdadera cultura es adentro. Signos y símbolos ya nada dicen a este tiempo. Si el gran Dios, señores, si el gran Dios nos mostrara su fuego, le harían un paro. ¡Estamos seguros! Aunque suene a blasfemia, yo fui Dios desde siempre. Los veré en los comienzos. Nos sentaremos ante la mesa de Euríes, comeremos un pan hecatómbico y beberemos un vino de raza. ¡Y Cristo vendrá sin triciclo! Judas recogerá el panegírico. Y en el salmo de ardientes divertirán el trasero. Jesucristo doblados, cambullones de diablos. A la mesa repleta. ¡Salir a los caminos! Salir a los caminos y traer a los locos, a las putas, a los maricas de las calles. Ni uno se lo quedará sin participar de este banquete. ¡Cojan el puesto que quieran! A ver, huevones, cojan el puesto que quieran. Aquí no entrarán los buenos. ¡Al que se cuele lo empara! ¡Al que se cuele lo empara! ¡Oh, las tinieblas exteriores! Donde será el llanto y rechinar de dientes. ¡No queremos a los puros! Digámoslo otra vez aquí bien. ¡No queremos a los puros! ¡Que se abra el cielo y nos trague para siempre! ¡Que canten los ángeles negros! ¡Santi, Angeli, et Arcangeli, orate pro nobis! ¿Cree usted que la suma de sus pecados no hace digno de este gran banquete? Y así es que Dios y la conciencia lo premien, sino que la historia lo arrastre. ¡Otro! ¡Otro! ¡Sigan!